Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al taller de investigación 3 de este viernes 12 de noviembre. Siendo las 4:09 de la tarde, damos inicio a esta sesión. Bien, em, semanas pasadas habíamos visto el tema de unidades y categorías de análisis, ¿cierto? Desde la parte conceptual. Juan Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Voy a retomar, ¿vale? Para que te puedas poner cómodo. ¿Sabes algo de los demás compañeros? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? No, Buenas. ahí dejó un mensaje Pilar en el grupo, pero no sé qué pasaría. Vale, bueno, continuemos. La semana pasada habíamos visto el tema de las unidades de análisis y también sobre las categorías emergentes y nos dábamos cuenta de algunas técnicas que existen para lograrlo, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver cómo esas unidades de análisis que se han convertido en categorías, ahora nosotros las volvemos a retomar con el fin de generar ya unos temas más amplios que nos van a permitir otra vez analizar e interpretar esa información. Para el día de hoy habíamos dejado también un ejercicio de traer como una información que nosotros hayamos realizado con el levantamiento de esas, o el descubrimiento más bien de esas categorías emergentes. Y pues bueno, eso nos servirá para la clase del día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, Fernanda, Juan Camilo, ¿hicieron el ejercicio? Hola, profe, buenas tardes. No, qué pena, yo sí me olvidé por completo. No sé si mi compañero Juan Camilo lo haya hecho. Bueno, esa es una tarea que se califica, ¿no? Es parte del tercer corte. Supongo que nadie la trajo, pues entonces, bueno, ahí como parte es la socialización, pues bueno, no sé cómo vayamos a hacer o vayan a hacer la socialización, porque hay una casillita que dice participación de clase dentro de la rúbrica de evaluación. Y pues el ejercicio, pues no sé cómo lo van a colgar y igual lo tienen que colgar para poder sacar la tercera nota del tercer corte. Eh, y pues bueno, como nos sirva para seguir trabajando. Listo, entonces es necesario que construyan ese documento, que hagan el ejercicio de descubrir esas categorías y bueno, a partir de la participación que ustedes tengan. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si de pronto ustedes pudieron hacer el ejercicio solicitado en la anterior clase sobre las Profe, categorías buenas emergentes. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no, ¿No? realmente no Bueno, estamos al tanto. entonces, ¿para que lo suban y de alguna manera, no sé, pues cómo se vaya a evidenciar la participación del día de hoy a partir de ese ejercicio? No sé, me suben un video haciendo la presentación o alguna cosa, ¿listo? Porque es Ah, importante ok. en la casilla de participación escucharlos, pues, cosa que Listo, no lo haré el día de hoy, ¿vale? listo, profe. Entonces, le comunican también a sus compañeros para que no tengamos dificultades al momento de subir la tercera nota, que pues, si lo vemos así, tendríamos definitivamente un cero, pues, ¿no? Que no podríamos hacer nada al respecto. Entonces, para no dejarle cero y tener de pronto dificultades y ya hoy que es la última clase y tal vez ya no nos volvamos a ver y demás, pues sería como interesante que ustedes pues puedan de alguna manera subir esa información. Listo, yo cuelgo la clase. Bien. Em, la codificación cualitativa eh, se realiza
a través de las técnicas de escrutinio y técnicas de el procesamiento de esa información, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado que habíamos detectado como segmentos, que luego podíamos compararlos, y esos segmentos eran como extractos de la entrevista o pedazos de una fotografía, ¿cierto? O elementos que nosotros podamos analizar a partir de recoger o de sacar esa información producto de la recolección de datos, ¿cierto? Y eso nos daban como ese segmento, comparándolo con otros segmentos, nos daba la oportunidad de dar unas categorías y esas categorías pues nos daban, tenían algo similar con las otras y decíamos que bueno, eh, nos dábamos cuenta que con esos segmentos nosotros a partir de ese análisis o de ese reconocimiento podíamos generar categorías. Lo que nosotros debemos hacer después es generarle a esa categoría un código. Ese código es un número que nosotros se lo damos dependiendo de nuestra investigación, ¿cierto? Para que ese código, permítame un segundo, para que ese código funcione, digamos, en el análisis de información, es necesario que ustedes le den a cada una de esas categorías un nombre que puede ser un acrónimo o puede ser una abreviatura o pueden ser letras, ¿cierto? Por ejemplo, veíamos nosotros en violencia física, podemos hacer un código que se llame BF, ¿cierto? Y a partir de allí, esas categorías pues nos van a permitir a nosotros después reconocer más fácil esa información. Bien, cuando nosotros ya hemos podido dar ese código, ¿cierto? O darles ese código a esas categorías, lógicamente eso debemos anotarlo, ¿cierto? En nuestra bitácora de análisis, que nosotros sepamos que BF es violencia física o que de la observación una categoría que se llame, no sé, no sé, María José, si ustedes ya han hecho el ejercicio de ver como dentro del análisis documental, que de pronto hayan podido hacer como palabras o frases que se repiten o que son recurrentes a lo largo del texto y que tiene que ver mucho con la decolonialidad, ¿cierto? Y lo mismo creo que ustedes también, que hagan el ejercicio, Juan Camilo, pues como de recuperar la información de algún proyecto que tengan por allí como de investigación o un proyecto o un instrumento que han aplicado, pues ustedes seguramente puedan extraer de allí. Bueno, en el caso de Fernanda, también pues tendría que hacer un ejercicio aparte, pero bueno, la idea es que ustedes puedan como desarrollarlo y a partir de ese ejercicio poder hacer lo siguiente, que vamos a ver. Entonces, tenemos nuestros segmentos, nuestros pedacitos de entrevista, nuestros pedacitos de la observación o nuestros elementos de la observación, que les hemos dado una categoría y les hemos dado un nombre o un código, ¿cierto? Y eso nos va a servir para lo siguiente. Profe, ¿Sí? qué pena. En las clases, ¿dónde las podemos encontrar? Lo que pasa es que creo que la última vez le mencionamos que nosotros no estábamos pues en en ninguna plataforma, pero no sé qué pasó finalmente con eso. ¿No te has matriculado? Yo vi que había gente que estaba matriculada. No, Bueno, si quieres, le preguntas como a tus compañeros y si tienes alguna dificultad, me preguntas. No te lo digo ahorita porque no me sé el código de memoria, como Profe, de la igual, clase. yo también, yo sí estoy en la clase, pero no ha subido las últimas. Esas estaban en una lista de reproducción, yo las subo, no se preocupe. ¿Listo? Las subo completicas, no solo la lista de reproducción, sino... profe, pero entonces será que más tarde usted me lo puede enviar el código porque no creo que nadie se acuerde. Ah, sí, dale, listo, no te preocupes. Te Perfecto, listo. agradezco si de pronto me haces un mensajito como para recordar Ya, ok. y no perderlo de vista, ¿listo? Pero yo igual, si me lo envías ahorita, yo termino la clase y te lo envío de inmediato. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y si lo compartes a los compañeros, los que no estén, pues también allí como para que puedan Sí, porque subir, había varios. subir esta tarea de las categorías, que es parte digamos, corte, y pues si los avances que tenga de pronto de su proyecto, lo que más tengan para poder tener evidencias de su proceso, ¿listo? Que como ustedes se han dado cuenta ha sido
absolutamente flexible. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna cosa adicional? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros hasta el momento? En ese material escrito, digamos que si ha sido material escrito como un texto o algo así, o un texto de una entrevista o de una encuesta de preguntas abiertas o de un grupo focal, ¿cierto? Que hayan participado los investigadores y la población sujeto de estudio. Entonces, cuando es material escrito, lo que nosotros hacemos, cuando es material escrito, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es buscar esas categorías, no se olviden de esto, que es bien importante y es el ejercicio que ustedes tienen que hacer con el trabajo anterior, examinando el texto, ¿cierto? ¿Cómo se lo examina? ¿Cierto? Entonces, manualmente, lo leo, lo reviso, y ¿cómo hago para yo saber de qué se trata? Pues destaco esas frases como subrayando, ¿cierto? O como lo haría yo también. Si estoy en computador subrayando de cada color o haciendo comentarios. Si yo estoy en una tablet o en un iPad, entonces haciendo como anotaciones, ¿cierto? De pronto utilizando, si es manualmente, diferentes colores para yo poder después saber que de ese material escrito, ¿cierto? Que yo lo tengo acá, del cual yo he podido determinar unas categorías, ¿cierto? Pues va a ser mucho más fácil que las anotaciones que yo haga, pues las diferencie con colores, de tal manera que de esos segmentos que yo estoy viendo, yo ya podré, como después, sacar la información, ¿cierto? Y volverlo categoría, que esta se parece a esta, entonces la hago una sola categoría, ¿cierto? Y que estas dos de un mismo tema se vuelven otra categoría, ¿cierto? O dos que sean repetidas en términos de sentido o en términos semánticos, ¿cierto? Que quieran decir lo mismo las dos personas, aunque lo digan de manera diferente. Recuerden, y ahora lo vamos a ver, la gente en las entrevistas, en las observaciones, en las encuestas utiliza su propio lenguaje, ¿cierto? Y eso hace que podamos ir teniendo diferentes categorías, aunque lo digan diferente. Alguien que pueda decir, no, es que es muy frívolo, y otra persona puede decir, es que mi pareja es un témpano de hielo. Entonces, miren que quieren decir lo mismo, tienen el mismo significado, lo dicen de diferente manera, pero yo podría de una vez, digamos, como sacar una categoría que podría ser de alguna manera, no sé, indiferencia con la pareja o qué sé yo. Bueno, se establecen esas categorías, como decimos. ¿Cómo lo hacemos? Manualmente, es decir, yo las saco y yo digo estas dos frases, estas tres frases, estas 10 frases de las 10 entrevistas tienen el mismo sentido, tienen el mismo significado y significan, ojo con esto, en términos del planteamiento del problema, ¿cierto? En términos del planteamiento del problema, terminan siendo importantes, ¿cierto? Destacables. Entonces yo, con esas categorías, ¿cierto? Ya tengo armado ya empiezo a organizar la información, ¿cierto? Se subrayan o marcan segmentos, ¿cierto? Lo que decíamos, según el planteamiento. Y si es material audiovisual, pues bueno, tú seguramente lo vas a transcribir, ¿cierto? O sea, finalmente termina siendo un ejercicio de buscar esas frases. Si es un texto, por ejemplo, un libro o análisis documental, pues yo lo voy a tener que leer y seguramente yo voy a hacer anotaciones, voy a subrayar con diferentes stickers o con post-it, ¿cierto? Que yo le pongo en la página de diferente color, marcadores, etcétera, ¿cierto? Bien, transcrita esa información, si es que es audiovisual, por ejemplo, ya es posible manejar esa información. Ahora nosotros tenemos que hacer como el escrutinio, ¿cierto? Porque nosotros como que sabemos cómo poder procesar esa información, pero entonces veamos cómo nosotros hacemos ese escrutinio, es decir, cómo nosotros organizamos no solo la información, sino como que la contamos, ¿cierto?
Entonces, en primera instancia es un corte y una clasificación, ¿cierto?, de información. Es decir, dentro, de manera práctica, lo que significa esto es que si yo tengo, ¿cierto?, estas entrevistas, ya las transcribí y yo ya he descubierto, ¿cierto?, unas categorías, ya he sacado de aquí unas categorías, ¿cierto?, que pueden ser N categorías, dependiendo, ya lo habíamos visto en la anterior clase, cómo sacarlas, esas categorías o formas de irlas descubriendo. Vamos a hacer un primer ejercicio que es de corte y clasificación, y es saber, digamos, de esas entrevistas, de esa información, ojo, de ese segmento, de esas frases, ¿cierto?, que nosotros ya hemos descubierto previamente, o sea, es retomar esa encuesta y mirar esa forma como yo fui dándole una categoría, fui subrayándole y yo le fui dando por cada color una categoría, ¿cierto? Pues yo me voy a dar cuenta, lo primero que yo voy a hacer es cuántas veces se repite en las entrevistas, en la misma entrevista, ¿cierto? Que puede ser en la misma entrevista, ¿cierto? O en las diferentes entrevistas, cuántas veces se repite, ¿cierto? Un número X de veces. Esa es una forma de hacer un escrutinio, de ver cuántas, la repetición, ¿cierto? Cuántas veces se repite. Bien, pero no es solo, ¿cierto? No es solo el corte y la clasificación, sino que también lo que nosotros necesitamos es encontrar la manera de encontrar que esos conceptos locales usados frecuentemente en el contexto de estudio también es importante descubrirlos, ¿cierto? Esos contextos locales, entre comillas, ¿cierto?, son esas expresiones que dicen los participantes, son esos códigos en vivo, ¿cierto? Es lo que la gente utiliza o lo que quiere decir. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una cultura juvenil, cuando tú entrevistas, utiliza una expresión en particular, ¿cierto? Díganme ustedes que una expresión que utilicen los jóvenes en la actualidad. En mi tiempo era parcero, que eso ahora pues se ha ido olvidando y degrinando. Ahora en la actualidad, ¿cómo se tratan? ¿Cómo se dicen entre amigos? ¿O cuál es la palabra que dicen? ¿Me mola? ¿Qué frases utilizan los jóvenes ahora para decir que algo les gusta, por ejemplo? ¿Quién me ayuda? Yo ya estoy viejo. Pues, profe, digamos, no sé, ¿no? Pero la mayoría es como que, hola bebé, ¿cómo estás bebé? ¿Qué haces bebé? O sea, Ah, muy bebé se bien. repite mucho, sí. Ujú, excelente. Y si yo estoy, digamos, hablando, gracias, Fer. Y si digamos que si yo estoy hablando en términos de las narrativas o la semántica de las expresiones juveniles, un estudio, por ejemplo, entonces yo, después de las entrevistas o de una grabación, digamos, que yo haga de un grupo focal o de unas observaciones que, por ejemplo, yo las pueda hacer una observación en un grupo en los trabajos de clase, por ejemplo, qué sé yo. Entonces van a haber expresiones como esas, muy bien. Esos son los conceptos que se usan. Son esas expresiones que son reveladoras, ¿cierto? Ojo con esto. En el contexto analizado, seguramente, si yo no estoy estudiando las narrativas de los jóvenes, sino que estoy estudiando, no sé, los problemas con la pareja, pues seguramente, no sé, entre amigos es que se dice el bebé, ¿cierto? Entonces, esta expresión seguramente no va a ser, es reveladora, pero no va a ser tanto, por ejemplo, como las narrativas si el estudio va a estar dirigido, por ejemplo, con la pareja. ¿Sí? Es decir, nunca pierdan de vista su planteamiento, el problema de investigación, ¿cierto? Porque eso es lo que finalmente es lo que nosotros vamos a analizar. Es decir, estas categorías yo las estoy sacando a la luz de lo que yo quiero encontrar o de lo que el planteamiento me ha dicho, o incluso del mismo título, ¿cierto? Si son, por ejemplo, Fernanda, en el ejercicio que tú estás haciendo, son preferencias, ¿cierto? Es decir, a mí ya me está diciendo qué prefiere, es decir, qué es lo que gusta más de lo que gusta menos,
¿cierto? Entonces, lo que le va a gustar más, yo voy a tener que ver en esas encuestas o en esas entrevistas o en la observación, en el instrumento que tú hagas, en esa información cualitativa, en ese contexto de preferencias, ¿cierto? No va a ser en el contexto, por ejemplo, entonces lo que nosotros decíamos, en los jóvenes tú transcribes una y siempre dice, ay, bebé, 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 pero resulta que yo lo que estoy buscando es preferencias. Entonces, ese concepto local, a partir de ese título, pues no va a ser tan relevante, ¿cierto? Entonces, es bien importante analizarlo según el contexto. Y obviamente pueden significar incluso nuevas categorías, ¿cierto? O incluso que algo pueda decir, lo que decíamos hace rato, de un análisis de esa situación de pareja, del abandono de pareja, de la violencia intrafamiliar, son elementos que cuando yo voy haciendo el escrutinio y revisando otra vez después de haber esas categorías, descubierto esas categorías y revisando nuevamente esos conceptos, pues es como ya que me voy dando cuenta, digámoslo así, de lo que está pasando. Metáforas y analogías, perdón. Ella es fría como el hielo, lo que decíamos, son expresiones que no tenemos que olvidar, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué significará esto? ¿Qué categoría podrá ser? Ella es fría como el hielo, y alguien que diga, uy, no, es que ella es muy frívola, y que otra persona diga, no, es que eso si yo me le acerco me congelo, ¿cierto? Esas expresiones podrían arrojar una categoría. ¿Qué categoría se les ocurre, por ejemplo, esto? Falta de demostración de sentimientos, podría ser. Bueno, y si lo reducimos un poco más a una categoría que pueda ser como frialdad, ¿cierto? O frigidez, no sé, o alguna cosa así, ¿cierto? En todo caso, muy bien, está dirigido como a ese tema de frialdad, de osco, ¿sí? Muy bien. Y miren que esta no es una expresión que ustedes, esto ya lo hace el investigador. Esto el software, el frío lo coge como frío, el hielo lo coge como hielo, ¿cierto? O sea, seguramente va a ser una categoría, pero no va a entender el sentido, la semántica, y el sentido es lo que le da el investigador. ¿Listo? Bien, otra, las transiciones. ¿Qué serán las transiciones? Son los cambios que ocurren de manera natural, ¿cierto? Si yo estoy en un texto, ¿de cuál será? Pues el párrafo, ¿cierto? Entonces yo voy a analizar párrafo por párrafo, es otra forma de buscar, ¿cierto? El escrutinio es buscar. En el lenguaje verbal también los cambios en el tono, ¿sí? ¿Cómo lo dice una persona y cómo lo dice otra? Y luego les puede resultar una categoría o una relación entre categorías. Ella es fría como el hielo, pero resulta que alguien adicional dijo, no, es que ella es frío como el hielo, pero alguien dijo es un témpano y yo me acerco y me congelo. Miren que ese es un término, como decíamos, de frialdad. Ah, ya. Listo, entonces, esas, pero las podemos ver con un estado de ánimo. Entonces, cuando tú sientes que ella es fría, entonces yo siento cuando estamos peleados o siempre, siento en términos de temporalidad o qué sé yo. Y luego miren que esos mismos elementos yo los puedo también analizar y cruzar con estas mismas categorías. Bien. O interrupciones, por ejemplo, que demuestren miedo, importantísimo. O y que puedan marcar ese cambio. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Similitudes y diferencias entre pasajes, como ya decíamos, ¿cierto? Entre pasajes de un texto o similitudes y diferencias entre esas unidades que yo ya he encontrado, o también de segmentos, ¿cierto? Si es del lenguaje verbal, o de silencios que, por ejemplo, siempre que nosotros le preguntamos a una persona, no sé, un proyecto de personas que han sido víctimas de secuestro, o más específico, de militares que han sido víctimas de secuestro. Ya está dicho, digamos, que todas las personas o las personas que han sufrido de secuestro ya tienen una respuesta preparada, o sea, ya tienen un discurso, ¿sí? Pero eso lo encuentra es, digamos, en ese momento de buscar la información. Y nos pueden dar una categoría, pero también después nos puede servir
para la interpretación, no solo categoría, sino también para la interpretación. Ojo también, conectores lingüísticos, adverbios, pronombres, ¿sí? Cuando utilizan no, nunca, ninguno o sus opuestos. Si ustedes examinan cuidadosamente el por qué, o desde entonces, o como resultado, si alguien dice así, nos vamos a dar cuenta que a menudo indican relaciones causales entre las categorías, ¿sí? Es decir, que si nosotros encontramos en una categoría específica una, siempre dice por qué, ¿cierto? Entonces, yo estoy analizando una información, ¿cierto? Y he encontrado una categoría, ¿cierto? Y esta categoría, ese es el texto, y esta categoría que yo he descubierto aquí, está igual aquí, y si yo empiezo a darme cuenta que hay palabras de estas, yo me voy a dar cuenta que entre esta categoría y esta categoría que yo he descubierto, van a haber unas relaciones causales, es decir, que le está dando la razón. Y lo mismo ocurre también entre otras categorías, no solo en el mismo, digamos, en la misma entrevista, en el mismo segmento, sino también en las categorías que nosotros tengamos en otra entrevista, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Términos como sí, entonces, más que, en lugar de, significan a veces relaciones de condicionales, es decir, me quiere más que, en lugar de, ¿cierto? Eh, bueno, Hans Torres es como un león, pero finalmente es un tipo de gato, ¿cierto? Entonces, miren, pero, ¿cierto? Las relaciones orientadas temporalmente son expresadas mediante palabras como antes, después, entonces, siguiente. ¿Sí? En el ejemplo que estábamos diciendo, por ejemplo, de la violencia. Después de que él está en estado de embriaguez y sufro y me pega, él después de eso se arrepiente. Ah, miren, nace una nueva categoría, ¿cierto? O antes de él irse a emborrachar, lo que él hace es siempre darme un regalo, manipulación, chantaje. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta allí? Ok. Datos perdidos. Ojo con esto, hay ocasiones en las que hay cosas que no se escuchan o que no están, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nosotros estábamos diciendo, de las personas que han estado en cautiverio, en secuestro, secuestradas, lo que no dice, ¿cierto? Lo que no se menciona. Y finalmente, una parte que tiene que ver con el material vinculado a la teoría, ¿cierto? Entonces, yo en el planteamiento, en mi marco teórico, encontré una escuela, ¿cierto? De pensamiento, y resulta que en la observación salió una categoría que tal vez se contrapone a lo que estaba establecido aquí. Qué interesante. De poner la teoría, ¿cierto? En relación con la realidad. Y no solo lo que se asemeja, porque lo que dice la teoría y que es igual a la realidad, pues wow, no es nada. Pero interesante si de pronto es diferente. Y ahí entonces es cuando llama la atención y yo puedo ya, ahora nos vamos a dar cuenta, empezar a teorizar. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta de estas técnicas de escrutinio, de buscar esa información, de ir más allá de los datos, más allá de las categorías? Todo claro, profe. Gracias. Bien, entre las técnicas de procesamiento, ¿cuáles tenemos? Es decir, cuando nosotros ya tenemos la información, ya tenemos las categorías, bueno, ¿y ahora qué hago con esa información, cierto? O sea, ya tengo aquí y yo ya tengo, ¿cierto? Armada mi categoría que la saqué de aquí, ¿cierto? Y la saqué de acá.
y armé mi propia categoría que se va a llamar, no sé, violencia física. No sé, sigo inventando, ¿cierto? Bien. Si nosotros tenemos una categoría que se llama violencia física, sacada a partir, digamos, de unos segmentos que se han repetido en diferentes encuestas, en las diferentes entrevistas que yo he hecho, ¿cierto? Lo que yo debo hacer es cortar y clasificar esa información, ¿cierto? Es decir, o sea, tengo que ver cómo agrupo esa información y es sacarla de aquí, de la entrevista, y ponerla acá. Sacarla de aquí y ponerla acá. Es básicamente como un control C, control V, ¿cierto? De manera manual. Si nosotros hacemos no sé, de manera manual, pues lo vamos a hacer así, pero en software también es posible hacerlo. ¿Listo? Otra forma, lista de términos y palabras clave en contexto, ¿cierto? Es identificar qué palabras utilizan nuestros participantes, ¿cierto? De manera recurrente. O sea, ¿cuántas veces, o sea, en términos de frecuencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite? Ya lo estábamos viendo acá también, ¿cierto? ¿Listo? Bien, sabemos cuántas veces nos vamos a repetir. ¿Ok? Coocurrencia de palabras. Unas palabras que ocurren siempre, palabras que están repetidas, palabras que están repetidas. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación de una encuesta con víctimas de la violencia, ¿sí? Y todos hablan de desplazamiento, porque me han desplazado, porque he sido víctima, porque he sido desplazado, me han desplazado del territorio, me han sacado del territorio, tengo que huir del territorio. Es decir, yo voy a saber que esa palabra territorio, violencia, ¿cierto? Va a estar repetida y a partir de allí lo que yo puedo hacer es precisamente pensar en esas palabras. Esa metacodificación, se examina la relación entre las categorías, ¿cierto? O sea, nosotros ya tenemos una información que ya lo podemos tener en unas categorías, según el marco teórico, por ejemplo, ¿cierto? Por estudios previos, entonces, eso que ya está en ese marco teórico, también yo puedo descubrirlo en esa información que yo puedo hacer, buscarlo acá, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Descubrir esas categorías, ¿cierto? Codificadas, que emergieron, ¿cierto? Codificar esos datos, ¿cierto? Y luego llevarlos a esa codificación axial y selectiva de esos datos que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Describir e interpretar el significado profundo de las categorías. ¿Ya? Ya no es simplemente entender cuáles son las categorías, sino, o sea, ya el significado, ojo. Es decir, si nosotros ya nos damos cuenta que una categoría es violencia física y que eso, digamos, que mi esposo me pega, digámoslo así, mi esposo me golpea, que lo dicen de diferentes maneras, ¿cierto? Pero que yo ya lo he descubierto como violencia física y lo he codificado como BF, ¿cierto? Y que me ha aparecido en términos de frecuencia muchas veces o repetidas veces en las entrevistas o en las encuestas que yo hago, ¿cierto? Yo lo que debo hacer es entender cuál es el significado de esto que me dicen aquí, ¿sí? Y para eso, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es volver, y eso va a parecer un poco contradictorio, pero es volver a los datos que nosotros sacamos. Es volver a ese segmento, hacerle zoom, ¿cierto? Hacerle zoom
¿sí? A ese pedacito de la encuesta, de la entrevista, que a mí me pareció importante y de la cual resultó una categoría. Es decir, hay que volver a las unidades a partir de la revisión de las categorías. ¿Cómo lo hice? Manualmente hice un control C, control B, ¿cierto? ¿De qué? De mis encuestas, de mis entrevistas, ¿cierto? Control C, control B, control C, control B, control C, control B, de cada uno de los segmentos que yo he denominado violencia física, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta? Que con esa opción, cuando ya descubramos esas categorías que las tengamos acá, y nosotros vamos a entender a la luz de nuestro planteamiento cuál es el significado, ¿cierto? Eso se llama la codificación selectiva, ¿sí? Encontrarle ese significado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Les voy a dar un ejemplo aquí después de tanta cháchara. Nosotros tenemos una categoría, ¿cierto? En un estudio, por ejemplo, de mercado de un centro comercial, ¿cierto? Y descubrimos, después de hacer la transcripción de unas encuestas o de unas entrevistas a los usuarios de ese centro comercial, que nos hablan, ¿cierto? De esta categoría, yo la he descubierto, no se olviden, ¿cierto? Nos hablan, esa categoría, de la importancia de una tienda para el centro comercial. ¿Cómo yo descubrí esa categoría, cierto? Entonces, manualmente fui a las encuestas, las transcribí y después de revisarlas o con un software de análisis de información cualitativa, me di cuenta que de esas unidades pude sacar estos segmentos. No voy a la plaza, más bien voy a la tienda principal. El principal atractivo de esta plaza, o sea, del centro comercial, es la tienda. Creo que si no estuviera, yo ni vendría, miren. Yo apuesto que 70% de la gente que viene al centro comercial no entra a la plaza, o sea, digamos, como a la tienda, sino, o sea, al centro comercial, sino a la tienda principal. ¿Ya? Es decir, miren que yo estoy dándome cuenta que esa tienda o esa categoría en términos de tienda, de la tienda principal y la importancia de la existencia en ese centro comercial, ya me está dando a mí una relevancia grandísima. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Vamos a ver estos elementos que yo he descubierto aquí y como decíamos, le voy a hacer zoom. Y es recuperar esas unidades. Así se llama, chicos, ¿cierto? Vamos a recuperar esas unidades. Es decir, nosotros de esta categoría grande, nosotros vamos a recuperar estos pequeños pedacitos para la interpretación. Ojo, esto o sea, ya hicimos un trabajo de descubrirlas, ahora nosotros vamos a hacer el zoom regresando a cada una de estas partecitas. ¿Cómo recuperamos esas unidades? Primero, comparamos las categorías, tal cual como hicimos con las unidades. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos acá? Eso fue la anterior clase. Miren, la anterior clase y en esta que dábamos el ejemplo del témpano de hielo, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos que esa expresión, por ejemplo, que nosotros decíamos allí, era como una forma de fría como el hielo que se repetía, era una categoría, digamos, como de frialdad o de frigidez, ¿cierto? Ya tenemos esa categoría. Ahora nosotros lo que debemos hacer es volver a esas unidades, recuperarlas y ver qué es lo que significa cada una de estas para poder hacer la interpretación. Tenemos estas acá, entonces miren, comparamos esas categorías como las hicimos con las unidades. Miren, es que esta frase coincide con esta en este sentido y están parecidas, la armo como categoría, una categoría, listo. Y luego vemos qué es lo que tienen de esas categorías que ya tienen algunos segmentos, ¿cierto? Una categoría 1, la ponemos en comparación con la categoría 2 para ver qué tienen de similar o de diferente. Esa recuperación de unidades
Es decir, la revisión de esos pedacitos, de esos pequeñitos, otra vez, haciéndole la lupa, ¿cierto? Haciéndole el zoom, ¿cierto? No solo nos ayuda, digamos, como a entender lo que está, lo que significa y lo que no, o sea, o las similitudes y las diferencias, sino que nos ayudan a comprender el significado de esa categoría. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esas tres expresiones que a mí me dicen, es un témpano de hielo, es muy fría, yo me acerco y me congelo, pues va a tener que ver con una categoría que se llama la frialdad, digamos, en la pareja, y que luego va a estar condicionada por un espacio en el que siempre que está brava, pues obviamente va a haber una relación de frialdad. ¿Listo? Entonces, recuperar las unidades es volver al texto original, al pedacito, al segmento, al pedacito de la entrevista que a nosotros nos sirvió. Hay que recuperar eso. A partir de las categorías, ojo, no es que las volvamos acá al documento de la entrevista, a esas categorías, ya como unidad de sentido. Y esos contrastes en las categorías nos va a dar nos va a servir a nosotros después. Esto es una comparación, digamos, como gráficamente lo que nosotros decíamos acá, ¿cierto? Para nosotros tener en esas categorías, pues, unas similitudes o unas diferencias. ¿Cómo las puedo comparar? Miren, la categoría 1 que tiene un segmento, yo soy fría como el hielo, ella me congelo, etcétera, con la categoría 2, ¿cierto? Y con la categoría 3. Y yo puedo establecer alguna relación, ¿cierto? Entre categorías o también entre segmentos. Entonces, miren, el segmento 1 se relaciona con la unidad o el segmento de la categoría 2, pero también con la unidad o el segmento de la categoría 2 y esa unidad también con la categoría o con la unidad o el segmento de la categoría 2. En cambio, la unidad o segmento de la categoría 1, el número 2, se relaciona con la primera y la tercera. En cambio, la tercera unidad o segmento de la categoría 1 se relaciona con la primera y con la última. Miren entonces que va a haber una relación entre estas dos unidades. Y así con cada una de estas. Un trabajo dispendioso, sí, importante y necesario también. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros no vamos a traer el libro acá, sino el pedacito del concepto que a mí me habla de decolonialidad, o voy a traer el pedacito de la entrevista que a mí me habla de la preferencia. Uy, sí, bebé, como dice Fernando, uy, sí, bebé, es que a mí me encanta cuando ponen el reggaetón de la tarde. Ah, miren, yo ya sé que eso, ya, bueno, muy bien. Entonces, luego yo también puedo hacer un contraste de categorías por pares y comparación constante, es decir, esta que tiene que ver con la segunda categoría de los segmentos y esta con la tercera y esta qué relación con esta. Y así con cada uno de los segmentos hasta que llegue un momento en el que yo ya no pueda, digamos, contrastar más. Esta se parece con esta y esta con esta, pero hasta que yo ya no pueda dar más, digámoslo así, contrastar. Cuando yo ya no lo puedo, digamos, como que ya no significaría que ya está, como que la categoría ya está definida y esas ya puedo tener como los elementos clave para mi interpretación. Bien. ¿Preguntas? Bueno. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esto? De ir descubriendo las categorías, las diferencias y similitudes entre las unidades y segmentos. Pues bien importante, chicos. Para empezar a encontrar los temas más generales y centrales, que son las categorías con mayor amplitud, ¿cierto? O sea, son mucho más grandes, ya no son los pedazos, el pedacito sino que con la suma de los pedacitos yo voy a saber que de esas categorías, ¿sí? Yo voy a poder agruparlas en una nueva, a partir de una codificación y unas propiedades, yo las voy a agrupar en temas más grandes. ¿Cómo descubro entonces esos temas? Entonces, yo voy a descubrir los patrones que aparecen de manera repetida en las categorías. Por eso nosotros regresamos acá, ¿cierto? Entonces, yo sé que esto se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí. Y está relacionado con cada una de estas. Eso me va a decir a mí
¿cierto? Que esas categorías que yo tengo aquí me van a significar algo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa categoría de violencia física, ¿cierto? Y luego otra categoría, digamos, que yo he descubierto que se llame chantaje y que hay una relación entre la violencia física antes o después de la violencia que se haya generado contra una mujer, por ejemplo, contra los hijos, qué sé yo. Entonces allí es cuando yo empiezo a descubrir unos patrones, unas relaciones directas entre esas categorías. Cada tema que se identifica, es decir, yo ya sé que esa categoría de violencia física en un tema que se repite, por ejemplo, de que le voy a quitar los hijos, por ejemplo, ¿cierto? Ese patrón, digamos, que está definido allí a través de una expresión, ¿cierto? Porque yo regresé y alguien dice, es que me dice que me va a quitar a mis hijos, o yo me quedo con él porque si no, ya nunca los voy a volver a ver a mis hijos, o mis hijos se merecen tener un papá, está relacionado con un mismo tema, miren. Eso va a hacer que entonces que yo empiece a descubrir esos temas, esos patrones que aparecen repetidas en las categorías. Recibe un código, ¿cierto? Como lo hacíamos en las categorías, o sea, ese patrón, ese tema que resulta de ver, de analizar esas categorías, y los temas son las bases de las conclusiones que se desprende del análisis. O sea, cuando yo ya voy a ver, ¿cierto? De ese análisis que yo voy a hacer, me voy a dar cuenta que van a estar en esos temas que yo he descubierto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí lo vamos a ver de una manera más gráfica, como de la información, de lo que sucede con la información. Bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Miren, una revisión de datos, ¿cierto? De manera general. Es decir, yo la tengo en gran cantidad, tengo las entrevistas transcritas de 4, de 5 hojas, o las imágenes completas, ¿cierto? O pedazos de periódicos, o tengo 7 PDFs, y tengo una entrevista en audio y tengo una entrevista en video. Tengo toda esa información, ¿cierto? Toda esa información, en audio, en video y en lo demás. Luego, yo divido los datos en unidades o fragmentos, ¿cierto? Entonces yo de la entrevista de audio saco el pedacito, del grupo focal yo saco otro pedacito y del grupo focal saco segmentos de sentido. Y los agrupo, ¿cierto? En unidades, entonces ya tengo las unidades y las divido. Entonces yo aquí ya no tengo mucha información, sino que varios segmentos o unidades, ¿cierto? Entonces tengo el pedacito de la entrevista, tengo el pedacito del libro que me habla de algo y tengo también el pedacito del grupo focal. Luego yo codifico las unidades o fragmentos, ¿cierto? Es decir, les doy un nombre, genero categorías y les designo un código, ¿cierto? Entonces lo que nosotros decíamos. De eso repetido, nosotros, lo que de esas unidades que nosotros le hemos descubierto a partir del planteamiento, ya sabemos que esa categoría nosotros le hemos dado un nombre y una organización y que le damos, que se llama violencia física. Luego, bueno, reducir la redundancia de las categorías, es decir, de esto que nosotros hemos hecho, ¿cierto? De regresar a estas unidades y nosotros saber que esa información ya se ha, digamos, ya se ha vuelto categoría, ¿cierto? Y esa categoría, entonces nosotros, bueno, ya reducimos esas categorías a unos códigos más específicos, ¿cierto? Entonces el tema de violencia física, ¿cierto? Que en una categoría que se llamaba violencia física, ya nosotros vamos a tener un gran tema que se llama violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿cierto? Agrupamos en esas categorías. Entonces tenemos una categoría de violencia física, bueno, vamos a ver, una categoría, ¿cierto? Que es de violencia psicológica, por ejemplo, ¿cierto? Y esto yo ya sé que es un tema específico frente a mi
a mi planteamiento del problema y que me va a dar un tema de violencia específico contra la pareja en unas condiciones específicas. Agrupadas esas categorías en temas, nosotros estamos listos para la interpretación. Listo, chicos, preguntas, dudas hasta allí para que ustedes puedan hacer este ejercicio en un hipotético trabajo de investigación. ¿Ustedes creen que estarían listos? ¿Listas? Bueno, espero que sí. Entonces, si nosotros ya estamos listos para la interpretación, ¿cierto? Lo primero que nosotros debemos hacer, ojo con esto porque aquí se va a dar lo que nosotros debemos hacer con la información que nosotros la hemos detectado ya como temas a partir de unas categorías y de unos análisis o segmentos. Primero, la descripción completa de cada categoría, ¿cierto? Es decir, eso de violencia física, ¿qué significa? ¿Cuánto dura? ¿Qué ejemplos hay? Es decir, estamos regresando a la unidad, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a la categoría y hablábamos de violencia física. Entonces, bueno, esa violencia física, ¿cómo es? ¿Cuánto dura? Segundo, los significados profundos de cada categoría o esa codificación selectiva que decíamos, ¿cierto? Ojo con esto. ¿Qué quiere decir, digamos, el significado de esa categoría? Sigamos con la categoría de violencia física, ¿cierto? Ojo, para los participantes. ¿Sí? Porque cada persona la va a padecer de diferente manera. ¿Sí? Hay mujeres que, por ejemplo, dicen, no, yo prefiero desvestir borrachos que vestir santos, legitimando un poco el tema, ¿cierto? De que las bebidas embriagantes del marido, ¿cierto? ¿O qué significa es una palabra que escuchan las mujeres de su esposo, por ejemplo? Bien. Tercero, la presencia de cada categoría. Ojo, ya no del segmento, sino de categoría, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces esa categoría salió del análisis que yo hice? ¿Cuántas veces emergió esa categoría? Cuarto, las relaciones entre categorías, la codificación axial que decíamos, ¿cierto? Esas vinculaciones, nexos y asociaciones entre categorías, lo que nosotros veíamos acá, ¿cierto? ¿Qué categoría se relaciona con cuál? Bien. Temporales, causales, de conjunto a subconjunto. Temporales, ¿qué quiere decir? Digamos lo que decíamos, la violencia física, nos estamos dando cuenta que ocurre, ¿cierto? Con el estado de alicoramiento, ¿cierto? El chantaje ocurre después o antes del estado de embriaguez, antes de la ebriedad, ¿cierto? O causales, ¿qué es lo que causa una situación, una categoría con otra? Bueno, ahí hay que tener cuidado porque una categoría no necesariamente tiene que ser el reflejo de otra, ¿no?
Entonces, siempre que llega en estado de alicoramiento, le pega a los niños. Ah, siempre hay violencia contra los niños. Pues no necesariamente, hay algunos casos que no, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues no es necesariamente, ¿cierto? O de conjunto a subconjunto, por ejemplo, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos, el chantaje del esposo, ¿sí? O tipos de chantaje, miren, puede haber un chantaje del esposo antes del estado de alicoramiento o que él hace el chantaje, ¿cierto? Con el dinero, ¿sí? Es decir, que haya mujer que depende económicamente o que el marido la chantaje, ya no vas a tener, ya no te voy a dar la cuota de los niños. Y eso le va a mantenerse a la mujer independientemente de la violencia que se ejerce en la pareja. Entonces, miren, yo cómo puedo establecer esas categorías temporales o causales. Por eso era importante que trajeran su proyecto, ¿se dan cuenta? Es muy difícil de entender así. Miren que menos mal yo traje ejemplos, porque si no acá se quedaban con mi teoría, chicos y chicas. Bueno, ahora yo ya puedo generar hipótesis, teorías o explicaciones, ¿sí? Producir un sistema de clasificaciones, presentar temas y teoría. Entonces, con la finalidad de identificar esas relaciones entre temas, entonces debemos interpretarlos. Esos temas debemos interpretarlos. Es encontrarle sentido y significado a esas relaciones entre temas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esas relaciones? Pues vamos a ver. Diagramas de conjunto, mapas conceptuales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema del, no sé, el tema económico se relaciona, ¿cierto? Hay una relación con el tema del alcoholismo. Y el alcoholismo va a estar dependiendo del estado de ebriedad. Y el estado de ebriedad, ¿cierto? Puede irse dirigido a la violencia física, ¿cierto? Entonces, miren, yo ya hice un mapa, un diagrama, ¿cierto? Un mapa conceptual que a mí me dice que esa inseguridad económica, ¿sí? De esa categoría, miren que surgieron esas categorías, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos, ¿de dónde surgieron esas categorías? De las unidades. ¿Cuáles unidades? Es que mis hijos se van a quedar sin papá y no tengo para mantenerlos, es que yo no trabajo, es que él me va a decir que no me va a dar la cuota. Entonces yo estoy analizando el tema del alcoholismo, ¿sí? Versus las relaciones de pareja. Ese es mi estudio, ¿cierto? Esta es mi categoría. Entonces aquí, lógicamente, va a resultar una categoría, pues, que resulte términos de alcoholismo. Pero yo ya me doy cuenta, después de hacer el análisis, las entrevistas y demás, que dependiendo del estado de embriaguez, o sea, el alcoholismo es como una categoría grande, un tema grande, miren, ya se empieza a volver grande un tema, ya no es la categoría estado de embriaguez cada vez que llega, ¿no? Sino que es el alcoholismo como tema grande de análisis a la luz de mi planteamiento y me doy cuenta de eso, que dependiendo del estado de embriaguez en el que está. Si está muy borracho, él me pega. Cuando él no está tan borracho, no me pega. ¿Cierto? Entonces, después, lo que yo puedo hacer es analizar precisamente eso. ¿Y cómo? Ya estábamos acá haciéndonos estas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, miren, en esas categorías, ¿cierto? Bueno, ¿qué tanto tiempo se encontró? Pero también como, ¿sí? El sentido de cada una de ellas. O puede hacer también un diagrama histórico, ¿cierto? Un ejemplo de un proyecto, modelo educativo. Entonces, en 20 años, entonces, una línea de tiempo.
de 20 años en la que yo, a través de ese diagrama, miren histórico, entonces yo puse ciertos hitos de cómo ha sido el modelo educativo y yo después visualmente puedo decir que el modelo educativo se está repitiendo de tal época o que hay unas semejanzas, es decir, es una forma de ayudarse a visualizar esa información. Sociales, por ejemplo, cuando precisan grupos de influencia, ejemplo, mapa de grupos de una organización. Entonces, ¿quién afecta a quién en la organización? ¿Cierto? La figura del jefe con el subalterno, ¿cierto? Y su relación. ¿Qué es lo que siente? Miedo. ¿Qué es lo que siente? Seguridad. ¿Qué es lo que siente? Bueno. Relacionales. ¿Cómo se vinculan conceptos, individuos, grupos? Ejemplo, mapa de conflictos, ¿cierto? El conflicto en una organización. ¿Quién genera conflicto? ¿En qué dependencia? El mayor número de conflictos en una organización, qué sé yo. En una organización, en la gerencia, es donde más número de conflictos se genera. Después de hacer una entrevista, ¿cierto? A los colaboradores, bueno, ¿dónde usted cree que es más difícil trabajar? Uy, no, con la gerencia. Uy, no le vaya a decir, pero con el gerente. Tal vez, no sé, con los altos, las altas autoridades. Ah, miren, esa entrevista, ese silencio me está diciendo que tiene conflictos con la gerencia, ¿cierto? A mí me hubiera gustado, chicos, que hubieran participado con sus trabajos y hubieran traído, no sé, profe, mire este segmento, mire este pedazo de entrevista, mire, profe, yo cómo podría hacer este mapa con esta información. Bueno, bien. Entonces, el mapa, yo puedo hacer un mapa de conflictos. Ah, la gerencia tiene el mayor número de conflictos, ¿cierto? Bien. Las matrices son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas o ambos. ¿Cierto? O sea, yo aquí puedo hacer, miren esta matriz, esta matriz es muy fácil manejarla, ¿cierto? Miren, ustedes tienen aquí unas categorías, ¿cierto? Que son estas, ¿cierto? ¿Sí? Y tienen unos temas, ¿cierto? Que son estos. Ya. Y entonces yo sé, entonces que las categorías de los padres y las categorías de los hijos, entonces padres adictos al consumo de drogas, padres adictos al consumo de alcohol, padres divorciados, ausencia del padre, ausencia de la madre. ¿Sí? Mire. Y luego yo, dentro de esas categorías, pues yo empecé a descubrir estas, mire, tendencias a ejercer la prostitución, consumo de drogas, consumo de alcohol. Entonces, yo puedo decir, esa tendencia de ejercer la prostitución con los padres, sí. Los padres del consumo de alcohol a ejercer la prostitución, sí. Padres divorciados, sí. Ausencia de padre, sí. Ausencia de la madre, sí. Consumo de drogas, sí. Consumo de alcohol, sí. Vagancia, pertenencia, entonces, por ejemplo, abandono de la educación formal cuando los padres son adictos, cuando los padres son consumos al alcohol, cuando los padres son divorciados. Entonces, miren, después ustedes qué pueden hacer? Darse cuenta que de estas categorías y de estos elementos o temas que estén desarrollando las mismas categorías, ustedes pueden establecer esas relaciones. Entonces, miren, después, ¿yo qué puedo decir? Miren, que la tendencia de ejercer la prostitución de muchas mujeres, hay una tendencia a tener un claro, ¿cierto? Contexto de falta de familia y de consumo de drogas y de alcohol al interior de su familia. O el consumo de drogas, ¿cierto? De los jóvenes puede estar asociado más
a los padres adictos al consumo de drogas y alcohol que, por ejemplo, a la ausencia de padre o que la ausencia de madre, o al contrario, que todas. ¿Quién me dice eso? El investigador. ¿Cuándo? Analiza la información. Bien. Metáforas. Las metáforas, ¿cierto? Como lo hemos dicho, han servido mucho dentro de las entrevistas, por ejemplo, para ver, bueno, o sea, lo que nosotros decíamos, estémpalo como hielo, ¿cierto? Otra vez el mismo ejercicio. Lástima que ustedes no hayan traído un trabajo, hombre. Bueno, yo ya sé que esta categoría que se llama frialdad, ¿cierto? Y que la hemos denominado así, ¿cierto? Está relacionada con otra que dice, es que es muy agria, es que mis amigos le caen mal, es que siempre se me hace mala cara. Ah, entonces ya es un tema, ya la categoría se va a relacionar con, miren, con otro tema que es, digamos, como con la osquedad, qué sé yo. Cuarto, establecimiento de jerarquías, como de problemas, de causas, de efectos, de conceptos, ¿cierto? Calendarios. Ustedes pueden ver fechas clave, días críticos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros, vuelve y juega de la violencia familiar, que los días críticos son los fines de semana. ¿Por qué? Porque es cuando sale, porque el resto de semana trabaja. Y el fin de semana le pega. Entonces yo ya sé que los fines de semana, si yo estoy hablando, por ejemplo, de estrategias de prevención de violencia, pues seguramente yo haré más énfasis los fines de semana. O si yo voy a analizar la información en términos de cuál es la situación de violencia intrafamiliar, pues seguramente una de las recomendaciones o de los análisis, pues va a ser ese, ¿cierto? Hay que recurrir también a otros elementos de apoyo como las fotografías, los videos que tenemos, ¿cierto? Ahí es, otra vez tenemos que volver a esa fotografía que nosotros tomamos de la observación. Otra vez tenemos que ir al video que nosotros le hicimos, esa entrevista que nosotros, ay, cómo es que eran los ojos que él hacía. Él dijo una expresión. Yo recuerdo que esa expresión siempre lo decía. Él lo dijo muchas veces en la entrevista, no sé si a ustedes les ha pasado, que dice, es que él lo dijo, lo repitió varias veces. Es que tal vez esa muletilla no era tanta muletilla, sino que era más bien como en términos de prevención, porque le daba miedo compartir esa información, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros finalmente podamos tener, o sea, seleccionados los temas y las relaciones entre categorías, pues ya podemos interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, ¿cierto? Y ahí ya dar una teoría. Y entonces, miren, a partir de esas metáforas, la frialdad de la pareja se ve en algunos momentos y no sé, y se caracteriza por algunas expresiones un poco cariñosas o que tienen que ver incluso con temperatura, qué sé yo. La frialdad, como hielo, etc. Bien. Cuando nosotros ya hemos podido tener eso, entonces, esas categorías y esa información, pues ya va a ser muchísimo más fácil darle la información y poderla interpretar. Y nosotros ya podemos dar entonces finalmente, pues, lo que nosotros podamos interpretar de cada una de esas categorías. Bien. Esta información que nosotros tenemos acá, es decir, esas causas, esas formas como nosotros hemos podido ver la información para poder después poderla transcribir y contarla y hacer nuestro informe final, pues va a depender mucho de la forma como nosotros podamos trabajar con esos datos. O sea, cómo podemos nosotros analizar esos datos, cómo nosotros podemos descubrir esas categorías emergentes y que esas categorías emergentes nosotros las poder comparar y determinar que hay un tema general en esas categorías para que nosotros podamos, a la luz del planteamiento, generar
esa nueva hipótesis, esa explicación de por qué se da o esa nueva teoría. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Chicas, Diego, María José, Fernanda. Yo sé que esto estuvo un poco complicado porque, pues, hombre, la idea era que tuviéramos como material para poder hacer como la codificación y el análisis al menos de uno o dos casos. Lástima que no Profe, lo sí, la podemos verdad, hacer. por lo menos en nuestro caso, creo que nos va a tocar vernos las últimas dos clases y hacer pues como el ejercicio ya a conciencia, porque así estaba como complejo. Sí, es bastante complejo para poderlo entender así como tan, como tan en teoría, ¿no? Por eso era importante, como les decía, pues tratar de hacer el ejercicio pues del trabajo como lo habíamos planteado en un principio. Bueno, pero no importa. Chicos, esta información pues está absolutamente desarrollada en el capítulo 14 de Hernández Sampieri, ¿cierto? Específicamente entre las páginas 400, a ver, permítanme un segundo, a ver si lo tengo por acá. Permítanme un segundo para que ustedes lo puedan revisar, porque yo sé que esto sin aplicarlo es bastante difícil. Bastante difícil. O bueno, no difícil, sino más bien como de más dedicación, ¿cierto? Porque uno le puede preguntar al profe y esto. Bueno, lo de las unidades ya las encontré, estoy subiendo por aquí. Bueno, todos los de las últimas clases va a ser aquí como desde la 422 hasta la 460 por allí, más o menos. Digamos que las últimas clases de 1 hora y media yo se las he resuelto. De las 60 páginas se las he resuelto pues en 3 clases. ¿Listo? Obviamente, chicas, chicos, si tienen dudas, si tienen preguntas, si no saben cómo colgar el trabajo, qué es lo que tienen que hacer, pues se comunican conmigo y de alguna manera pues no lo hacemos. ¿Listo? ¿Cuándo lo tienen que entregar? En la segunda semana de exámenes finales. Ya allí ustedes ya lo van a ver colgada la tarea, pues tienen estos 15 días de exámenes finales para que ustedes lo puedan hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el ejercicio que era para el día de hoy? Que era descubrir las categorías emergentes. Y segundo, hacer el ejercicio que era previsto para el día de hoy, digamos, a manera de laboratorio, que es precisamente descubrir dentro de esas unidades y de esos segmentos que ya les habíamos dado categorías, darles la codificación y adicionalmente a eso poderles hacer el análisis y la interpretación desde la organización de esos temas y de esas unidades de análisis. ¿Listo? Bien, no sé si tengan preguntas, tengan dudas. Esta pues es nuestra última clase. Les agradezco mucho, chicos, por su participación. Vi muy pocas personas este semestre, especialmente estas 2 últimas semanas. Muchas personas que no participaron. Me preocupa enormemente eso de que hay varias personas que no han participado en clase y tampoco pues no he tenido como comunicación con ellas. Eh, entonces es bastante urgente que nos pongamos como de acuerdo y eso significa que es que se pongan a trabajar sobre su proyecto o sobre un proyecto que hayan desarrollado en el que puedan hacer el descubrimiento de las categorías de las unidades y luego el ejercicio de análisis e interpretación de la información. ¿Listo? Bien, entonces les agradezco mucho, como les decía, les deseo lo mejor, que en su práctica la sepan aprovechar y que sepan aprovechar también ese tiempo, que seguro no lo van a tener, pero que lo van a tener que exprimir al máximo para su trabajo de grado. Yo les he exigido siempre y
Mm, Parte de eso ha sido por la urgencia de generar esto, información, insumos, para que no se quede como en la teoría o en un proyecto de una clase, sino de su proyecto de investigación. Y sobre todo para que no tengan que pagar después de la práctica, tengan que seguir con su trabajo de grado, sino que pues ya lo puedan hacer. Al menos si ustedes hacen el avance, chicas, chicos, el avance que lo puedan hacer iniciando el siguiente semestre, sería lo mejor. Es mi recomendación. Para que no tengan que pagar el 20% de la matrícula después de haber terminado la práctica, que eso es lo que muchas veces sucede. Y en teoría eso es lo que sucedería, ¿cierto? Eso es lo que sucedería si nosotros no hacemos el avance. Bien, les deseo lo mejor, Dios los bendiga, que pasen buena tarde, buen fin de semana, gusto en conocerlas, seguro nos vamos a volver a ver como jurados, como asesores por allí, en algún lado. Fue para mí un placer enorme haber sido su profesor de investigación de taller de investigación 3. Que les vaya muy bien, chicas, chicos. Profe, muchas gracias Revisarán la clase. por todo. Gracias, profe, por todo. Con mucho gusto. Espero haya sido de utilidad al menos los consejos que le doy, más que lo que está en los libros. Profe, porfis, no se olvide de enviarme el código, sí, ahorita. No, Sí, nada, qué no, no, pena. no. No te preocupes, ya mismo. Gracias. Que estés muy bien.